Liverpool es una ciudad portuaria situada en el noroeste de Inglaterra, con una rica historia marítima y cultural. A mediados del siglo XX, Liverpool era una ciudad en transformación, con una población joven y diversa, y una escena musical floreciente. La música siempre ha sido una parte importante de su identidad. Desde los cantos de marineros hasta las baladas irlandesas, la ciudad tenía una rica tradición musical. Pero fue en la década de 1960 cuando Liverpool se convirtió en el centro de la escena musical mundial, gracias al surgimiento de The Beatles y el Merseybeat. Antecedentes históricos. A mediados del siglo XX, Liverpool era una ciudad en transformación. La Segunda Guerra Mundial había terminado recientemente y la ciudad estaba en reconstrucción. Había una sensación de optimismo y esperanza en el aire. Su población era joven y diversa, y había una gran mezcla de culturas y tradiciones. Esta diversidad cultural se reflejó en la escena musical de la ciudad. ¿Cómo se conocieron los miembros de la banda? La historia de cómo se conocieron los miembros de The Beatles es una de esas narrativas míticas en la historia de la música. Sus encuentros no solo fueron fortuitos, sino que también marcaron el inicio de una de las bandas más influyentes y queridas de todos los tiempos. John Lennon y Paul McCartney. La historia de esta icónica dupla comenzó el 6 de julio de 1957 en la fiesta de la iglesia de St. Peter en Woolton, Liverpool. John Lennon, a sus 16 años, actuaba con su banda de skiffle, The Quarrymen. Paul McCartney, un joven de 15 años que asistió al evento, quedó impresionado por la actuación de Lennon. Tras la presentación, McCartney tomó el coraje de acercarse a Lennon y lo impresionó al afinar su guitarra y cantar una canción de Eddie Cochran. A pesar de la borrachera de Lennon esa noche, ambos congeniaron de inmediato. McCartney se unió a The Quarrymen poco después, iniciando así una de las asociaciones más fructíferas en la historia de la música. En cuanto a George Harrison, fue el propio McCartney quien introdujo a George a la banda. Harrison, que tenía 14 años en ese entonces, era amigo de McCartney y se conocían por vivir en el mismo barrio y viajar en el mismo autobús. Harrison se unió a The Quarrymen en 1958, a pesar de la reticencia inicial de Lennon debido a su juventud. Sin embargo, el talento de Harrison como guitarrista pronto lo convirtió en un miembro indispensable. Ringo Starr se unió a la banda más tarde. Aunque ya conocía a Lennon, McCartney y Harrison del ambiente musical de Hamburgo, donde había tocado con ellos en varias ocasiones con anterioridad, no fue hasta 1962, que se unió oficialmente a The Beatles, reemplazando al baterista Pete Best. La incorporación de Starr fue un movimiento estratégico, ya que su estilo de batería se adaptaba mejor al sonido que la banda estaba buscando. El destino y la música. La historia de cómo se conocieron los miembros de The Beatles es un testimonio de cómo el destino y la pasión por la música pueden unir a las personas. Sus encuentros fortuitos no solo dieron forma a una banda, sino que también influyeron en la música y la cultura popular a nivel mundial. La banda que más tarde sería conocida como The Beatles tuvo varios nombres antes de consolidar su identidad. The Quarrymen, este fue el primer nombre de la banda, formada por John Lennon en 1956. El nombre hacía referencia a la Quarry Banking School, donde estudiaban algunos de los miembros originales. John y Anne de Mundax, en 1958, tras la incorporación de Paul McCartney y George Harrison, la banda adoptó este nombre, que reflejaba su interés por el rock and roll y el rhythm and blues. The Silver Beatles, en 1960, la banda cambió su nombre a The Silver Beatles, un juego de palabras con la palabra Beatles, escarabajos, y un guiño a la banda de Crickets, Los Grillos, de Buddy Holly. The Beatles, finalmente, en 1960, la banda adoptó el nombre de Beatles, que se cree que fue idea de Stuart Sutcliffe, el bajista original de la banda. El nombre combinaba la palabra beat, ritmo, con Beatles, escarabajos, creando un nombre pegadizo y fácil de recordar. Los Beatles fueron influenciados por una variedad de artistas y géneros musicales,
pero tres figuras fueron particularmente importantes en sus primeros años. Elvis Presley, el rey del rock and roll, fue una gran influencia para los Beatles. Su energía, su carisma y su sonido innovador inspiraron a la banda a explorar el rock and roll y a crear su propio estilo musical. Chuck Berry, el padre del rock and roll, fue otro artista importante para los Beatles. Sus canciones pegadizas, sus letras ingeniosas y su estilo de guitarra influyeron en la música de la banda y en su forma de escribir canciones. Little Richard, este pionero del rock and roll, fue conocido por su energía en el escenario y su estilo musical exuberante. Su música influyó en los Beatles y en su forma de interpretar sus canciones en vivo. Además de estos tres artistas, los Beatles también fueron influenciados por otros músicos y géneros, como Buddy Holly, The Everly Brothers, Motown y el blues. Todas estas influencias se fusionaron en su música, creando un sonido único e innovador que revolucionaría la música popular. La etapa en Hamburgo y la formación definitiva de la banda. La estancia de los Beatles en Hamburgo, Alemania, entre 1960 y 1962, fue un periodo crucial en su desarrollo musical y personal. Aunque no fue un cuento de hadas, esta etapa ayudó a solidificar a la banda y prepararlos para el éxito que les esperaba. ¿Por qué Hamburgo? En aquella época, Hamburgo era conocida por su vibrante vida nocturna y sus numerosos clubes de música. A finales de los años 50 e inicios de los años 60, muchos músicos y bandas viajaban a Hamburgo en busca de oportunidades, ya que los clubes ofrecían contratos para tocar durante largas jornadas, lo que les permitía ganar experiencia y perfeccionar su técnica. La llegada de los Beatles. En 1960, los Beatles, todavía con Stuart Sutcliffe al bajo y Pete Best en la batería, llegaron a Hamburgo para tocar en el Club Indra. Aunque las condiciones de vida y de trabajo eran difíciles, los Beatles se sumergieron en la escena musical de la ciudad, tocando largas horas cada noche y ganando experiencia en el escenario. Los clubes de Hamburgo. Además del Indra, los Beatles también tocaron en otros clubes de Hamburgo, como el Kaiserkeller, el Top Ten Club y el Star Club. Estos clubes se convirtieron en su hogar durante los 2 años que pasaron en la ciudad. Fue en estos escenarios donde los Beatles perfeccionaron su sonido, aprendieron a interactuar con el público y desarrollaron su carisma en el escenario. El impacto de Hamburgo. La etapa en Hamburgo fue un periodo de intenso aprendizaje y crecimiento para los Beatles. Tocaban hasta 8 horas al día, lo que les permitió pulir su técnica musical y desarrollar su propio estilo. Además, las largas jornadas en los clubes les enseñaron a trabajar en equipo y a adaptarse a diferentes situaciones. La formación definitiva. Durante su estancia en Hamburgo, los Beatles experimentaron algunos cambios en su formación. En 1961, Stuart Sutcliffe decidió abandonar la banda para dedicarse a la pintura. Paul McCartney asumió el rol de bajista, consolidando la formación clásica de la banda. El cambio más significativo ocurrió en 1962, cuando Pete Best fue reemplazado por Ringo Starr. Aunque Best era un baterista competente, los Beatles sintieron que su estilo no encajaba con la dirección musical que estaban tomando. La llegada de Starr aportó un nuevo sonido y una nueva dinámica a la banda, completando la formación que llevaría a los Beatles a la fama mundial. El legado de Hamburgo. La etapa en Hamburgo fue un capítulo fundamental en la historia de los Beatles. Fue allí donde se forjaron como banda, donde perfeccionaron su sonido y donde encontraron su identidad musical. Sin Hamburgo, es posible que los Beatles no hubieran alcanzado el éxito que tuvieron. En resumen, la etapa en Hamburgo fue un periodo de crecimiento, aprendizaje y transformación para los Beatles. Los clubes de la ciudad fueron su escuela, y las difíciles condiciones de trabajo les enseñaron a ser resilientes y a trabajar en equipo. Además, fue en Hamburgo donde encontraron su formación definitiva, con la llegada de Ringo Starr. Sin duda,
Hamburgo fue un factor clave en la creación de la leyenda de los Beatles. El primer éxito masivo de The Beatles fue Love Me Do, publicado el 5 de octubre de 1962 y marcó el inicio de su meteórico ascenso a la fama. Aunque no alcanzó el éxito masivo de inmediato, el sencillo logró posicionarse en el puesto 17 de las listas británicas, lo que fue suficiente para llamar la atención de la prensa y el público. Love Me Do fue una canción innovadora para su época. Su sonido fresco y original, con influencias del rock and roll, el rhythm and blues y el pop, la diferenciaba de la música que sonaba en las radios en ese momento. Además, la canción contaba con una letra sencilla pero pegadiza, que hablaba sobre el amor de una manera directa y sincera. El impacto de Love Me Do fue tal que ayudó a definir el sonido del Merseybeat, un género musical originario de Liverpool que se caracterizaba por sus melodías alegres, sus letras sencillas y sus ritmos bailables. The Beatles se convirtieron en los máximos exponentes de este género, y su éxito allanó el camino para otras bandas de Liverpool, como Gerry and the Pacemakers, The Searchers y Cilla Black. Tras el éxito de Love Me Do, The Beatles publicaron su segundo sencillo, Please Please Me, en enero de 1963. Esta canción alcanzó el número 1 en las listas británicas, lo que confirmó el éxito de la banda y su impacto en la escena musical. A partir de ese momento, The Beatles se convirtieron en un fenómeno musical y social, y su fama se extendió rápidamente por todo el mundo. En 1964, The Beatles viajaron a Estados Unidos para presentarse en el programa de televisión The Ed Sullivan Show. Su aparición en el programa fue un hito en la historia de la televisión y la música, ya que atrajo a una audiencia de más de 73 millones de espectadores. La actuación de la banda en The Ed Sullivan Show marcó el inicio de la invasión británica, un movimiento cultural y musical que llevó a la música británica a dominar las listas de éxitos en Estados Unidos y en todo el mundo. A partir de ese momento, The Beatles se convirtieron en el grupo más famoso y exitoso del mundo. Su música conquistó a millones de fans de todas las edades y nacionalidades, y su impacto cultural trascendió la música para influir en la moda, el cine y el arte. Love Me Do es una canción que sigue siendo relevante y popular en la actualidad. Su sonido fresco y original, su letra sencilla pero pegadiza y su energía contagiosa la convierten en una canción atemporal que sigue conquistando a nuevas generaciones de fans. Además, Love Me Do es un testimonio del impacto de The Beatles en la música y la cultura popular. Su éxito allanó el camino para otras bandas británicas y ayudó a definir el sonido de la música pop moderna. La música de The Beatles tuvo un impacto profundo y duradero en la juventud de la década de 1960. Su sonido innovador, sus letras pegadizas y su actitud desafiante resonaron con una generación que buscaba un cambio y una identidad propia. Su música era diferente a todo lo que la juventud de la época había escuchado antes. Su sonido fresco y original, con influencias del rock and roll, el rhythm and blues y el pop, era emocionante y bailable. Sus canciones hablaban sobre el amor, la amistad, la libertad y la rebeldía, temas que conectaban con los jóvenes que buscaban un significado en sus vidas. The Beatles no solo eran una banda de música, eran un fenómeno cultural. Su música, su estilo y su actitud representaban un cambio en la sociedad. Los jóvenes veían en ellos un modelo a seguir, y su influencia se extendió más allá de la música para influir en la moda, el cine, el arte y la forma en que los jóvenes se relacionaban entre sí. La música de The Beatles se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza para la juventud de la época. En un mundo marcado por la Guerra Fría, la amenaza nuclear y la lucha por los derechos civiles, The Beatles ofrecieron un mensaje de paz, amor y unidad. Su música inspiró a los jóvenes a cuestionar el status quo y a luchar por un mundo mejor. El impacto de su música en la juventud de la época se puede sentir hasta nuestros días. The Beatles ayudaron a definir una generación y dejaron un legado duradero que sigue inspirando a jóvenes de todo el mundo. En resumen,
La música de The Beatles tuvo un impacto profundo y duradero en la juventud de la década de 1960. The Beatles se convirtieron en un símbolo de cambio y esperanza, y su música inspiró a los jóvenes a cuestionar el status quo y a luchar por un mundo mejor. Su legado sigue vivo hasta nuestros días, y su influencia se puede ver en la música, la moda y la cultura popular contemporánea. La Beatlemanía fue un fenómeno social y cultural sin precedentes que se desató en la década de 1960, impulsado por la popularidad masiva de la banda británica. Este fenómeno se caracterizó por la histeria colectiva y la devoción extrema que los fans, en su mayoría adolescentes y mujeres jóvenes, sentían hacia los miembros de la banda. Aunque el éxito de The Beatles comenzó en el Reino Unido, la Beatlemanía se extendió rápidamente por todo el mundo, alcanzando su punto álgido en 1964 con la llegada de la banda a los Estados Unidos. La histeria se manifestó en forma de gritos ensordecedores, llantos, desmayos y avalanchas en conciertos y apariciones públicas de la banda. Los fans de los Beatles desarrollaron un nivel de fanatismo que iba más allá de lo común. Se sabía que coleccionaban cualquier objeto relacionado con la banda, desde discos y pósters hasta recortes de periódicos y mechones de pelo. Sus conciertos eran un espectáculo de histeria colectiva. Los gritos de los fans eran tan fuertes que a menudo impedían que la banda se escuchara a sí misma. Los desmayos y las avalanchas eran comunes en estos eventos. Los fans sentían una conexión personal con los miembros de la banda, especialmente con John Lennon y Paul McCartney. Les escribían cartas y enviaban regalos a sus casas, y se creaban rumores sobre sus vidas personales. La Beatlemanía también tuvo un impacto en la moda. Los jóvenes imitaban la forma de vestir y peinar de los Beatles, adoptando el estilo mop top y la ropa man. Causas de la Beatlemanía. La música de The Beatles era innovadora y pegadiza, con letras que hablaban sobre el amor, la amistad y la rebeldía, temas que conectaban con los jóvenes de la época. Tenían una imagen limpia y amigable, que contrastaba con la rebeldía de otras bandas de rock and roll. Esto los hizo atractivos para un público más amplio, incluyendo a los padres y a los medios de comunicación. La televisión y la prensa jugaron un papel importante en la difusión de este fenómeno. Los programas de televisión mostraban a los Beatles en conciertos y entrevistas, y las revistas publicaban fotos y artículos sobre la banda. La Beatlemanía tuvo un impacto significativo en la cultura popular. Ayudó a popularizar la música británica en los Estados Unidos y en el resto del mundo, y allanó el camino para otras bandas de la llamada invasión británica. Además, la Beatlemanía influyó en la moda, el cine y el arte, y ayudó a definir la cultura juvenil de la década de 1960. En resumen, fue un fenómeno social y cultural que reflejó la pasión y la devoción que los fans sentían por The Beatles. Este fenómeno tuvo un impacto duradero en la música, la moda y la cultura popular, y ayudó a definir una generación. La película Hard Day's Night, 1964. Sinopsis: la película sigue un día en la vida de los Beatles, mostrando su rutina, sus ensayos, sus presentaciones y su interacción con fans y periodistas. Captura la energía y el humor de la banda en el apogeo de la Beatlemanía. A Hard Day's Night es una comedia musical en blanco y negro, dirigida por Richard Lester. Utiliza un estilo de cámara en mano y montaje rápido para crear una sensación de dinamismo y espontaneidad. También juega con la ficción y la realidad, mostrando a los Beatles como personajes semificticios que viven situaciones exageradas y humorísticas. A Hard Day's Night fue un éxito de crítica y taquilla. La película ayudó a consolidar la imagen de los Beatles como jóvenes divertidos, ingeniosos y rebeldes. También influyó en el cine musical y en la forma en que se representaba a los músicos en la pantalla. La banda sonora incluye canciones icónicas de los Beatles como A Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, y Should Have Known Better y If I Fell. Película Help, 1965. Sinopsis:
La película sigue a los Beatles en una aventura exótica y surrealista. Ringo Starr es el centro de la trama, ya que se ve envuelto en una conspiración para robar un anillo que posee poderes místicos. Está llena de humor, acción y situaciones absurdas. Help es una comedia musical en color, dirigida también por Richard Lester. Es más elaborada y extravagante que A Hard Day's Night, con escenarios exóticos, efectos especiales y secuencias de acción. También incorpora elementos de la cultura pop y del cine de espías. Help fue otro éxito para los Beatles. Consolidó su popularidad y su imagen como jóvenes aventureros y despreocupados. También influyó en el cine musical y en la forma en que se utilizaba la música en las películas. La banda sonora de la película incluye canciones populares de los Beatles como Help, Ticket to Ride, Yesterday y I've Just Seen a Face. En resumen, las dos primeras películas de los Beatles, A Hard Day's Night y Help, fueron un reflejo de su éxito y su impacto cultural. Ambas capturaron la energía y el humor de la banda, y ayudaron a consolidar su imagen como jóvenes divertidos, ingeniosos y rebeldes. También influyeron en el cine musical y en la forma en que se representaba a los músicos en la pantalla. Además, las bandas sonoras de ambas películas incluyen algunas de las canciones más icónicas de los Beatles. En sus primeros años, The Beatles eran conocidos por sus canciones de amor pegadizas y optimistas. A medida que avanzaba la década de 1960, la música de The Beatles comenzó a reflejar un mayor sentido de conciencia social y una exploración más profunda de las emociones humanas. Álbumes como Rubber Soul, 1965, y Revolver, 1966, marcaron un punto de inflexión en su carrera, con letras más introspectivas y una mayor experimentación musical. Canciones como Yesterday, 1965, una balada melancólica sobre el desamor, y Eleanor Rigby, 1966, una reflexión sobre la soledad y el aislamiento, mostraron una nueva madurez en la composición de The Beatles. La década de 1960 fue una época de grandes cambios sociales y culturales, y The Beatles no fueron ajenos a estas influencias. Su música comenzó a reflejar las ideas de la contracultura, como la paz, el amor, la libertad y la espiritualidad. Álbumes como SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, y Magical Mystery Tour, 1967, fueron conceptuales y experimentales, con letras surrealistas y una mezcla de estilos musicales que incluían rock psicodélico, música clásica y world music. The Beatles también fueron pioneros en el uso de técnicas de grabación innovadoras. Trabajaron en estrecha colaboración con el productor George Martin en los estudios Abbey Road, donde experimentaron con nuevos instrumentos, efectos de sonido y arreglos musicales. Canciones como Strawberry Fields Forever, 1967, y I Am the Walrus, 1967, son ejemplos de la experimentación en el estudio de The Beatles, con sus complejas estructuras musicales, letras enigmáticas y efectos psicodélicos. La evolución musical y lírica de The Beatles es un testimonio de su talento y su capacidad para crecer y reinventarse a lo largo de su carrera. Su música no solo fue un reflejo de su tiempo, sino que también ayudó a dar forma a la cultura popular y a inspirar a generaciones de músicos. En resumen, The Beatles pasaron de ser una banda de pop adolescente a convertirse en uno de los grupos más influyentes y venerados de la historia de la música. Su evolución musical y lírica es un ejemplo de cómo la música puede ser un vehículo para la expresión personal, la reflexión social y la experimentación artística. La fascinación por la India. La conexión de The Beatles con la música india comenzó a mediados de la década de 1960, gracias en gran parte a George Harrison. Su interés por la cultura y la filosofía de la India lo llevó a estudiar el sitar, un instrumento de cuerda tradicional india, con el maestro Ravi Shankar. La influencia de la música india se puede escuchar en canciones como Norwegian Wood, This Bird Has Flown, 1965, donde Harrison toca el sitar, y en Love You To, 1966,
que presenta instrumentos tradicionales indios como la tabla y el tambure. La exploración musical de la banda no se limitó a la India. También incorporaron elementos de otras culturas en su sonido. Por ejemplo, Eleanor Rigby, 1966, tiene arreglos de cuerda que recuerdan a la música clásica, mientras que Oplada, 1968, tiene un ritmo ska que evoca la música jamaicana. Experimentación y fusión. The Beatles no solo tomaron prestados elementos de otras culturas, sino que también los fusionaron con su propio estilo musical, creando un sonido único e innovador. En canciones como Strawberry Fields Forever, 1967, y I Am the Walrus, 1967, experimentaron con efectos de sonido psicodélicos y arreglos musicales complejos, creando paisajes sonoros que eran a la vez familiares y exóticos. La influencia de la música india y otras culturas en el sonido de The Beatles es un testimonio de su apertura musical y su deseo de romper barreras. Su enfoque innovador y su voluntad de experimentar con diferentes estilos y sonidos ayudaron a expandir los límites de la música popular y a abrir el camino para futuras generaciones de músicos. En resumen, The Beatles fueron pioneros en la incorporación de elementos de la música india y otras culturas en su sonido. Su enfoque innovador y su voluntad de experimentar con diferentes estilos y sonidos ayudaron a crear un sonido único e influyente que sigue siendo relevante y popular en la actualidad. Nuevos instrumentos. The Beatles no se limitaron a los instrumentos tradicionales del rock and roll. Incorporaron una variedad de instrumentos nuevos y exóticos en su música, expandiendo así su paleta sonora. Algunos ejemplos incluyen sitar, este instrumento de cuerda tradicional de la India, introducido por George Harrison, se convirtió en un elemento distintivo del sonido de The Beatles en canciones como Norwegian Wood, This Bird Has Flown, y Within You Without You. Mellotron, este teclado, que reproducía sonidos grabados en cintas magnéticas, permitió a The Beatles crear arreglos orquestales y efectos de sonido únicos en canciones como Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Trompeta y otros instrumentos de viento metal, The Beatles utilizaron secciones de metales para agregar texturas y colores a sus canciones, como en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour. The Beatles fueron pioneros en el uso de nuevas técnicas de grabación en el estudio. Trabajaron en estrecha colaboración con el productor George Martin y los ingenieros de sonido en los estudios Abbey Road para crear efectos de sonido innovadores y manipular las grabaciones de maneras nunca antes imaginadas. Algunas de estas técnicas incluyen grabación en reversa. The Beatles experimentaron con la grabación de pistas de audio al revés, creando efectos psicodélicos y surrealistas en canciones como Tomorrow Never Knows y I'm Only Sleeping. Doble tracking, esta técnica, que consiste en grabar la misma pista de voz o instrumento dos veces y luego combinarlas, se utilizó para crear un sonido más completo y rico en canciones como Help y Strawberry Fields Forever. Flanging, este efecto, que se crea al variar la velocidad de dos cintas de audio idénticas, se utilizó para crear un sonido de barrido o remolino en canciones como Hitchcock Park de Small Faces, influenciada por el trabajo de The Beatles. Compresión, el uso de compresores permitió a The Beatles controlar el rango dinámico de sus grabaciones, creando un sonido más uniforme y potente. La experimentación de The Beatles con nuevos instrumentos y técnicas de grabación tuvo un impacto significativo en la música popular. Su enfoque innovador y su voluntad de probar cosas nuevas ayudaron a expandir los límites de lo que era posible en el estudio de grabación y a inspirar a generaciones de músicos a explorar nuevas ideas y sonidos. En resumen, The Beatles fueron pioneros en el uso de nuevos instrumentos y técnicas de grabación. Su enfoque innovador y su voluntad de experimentar ayudaron a crear un sonido único e influyente que sigue siendo relevante y popular en la actualidad. El análisis de las letras de The Beatles revela mucho sobre su evolución como artistas y sobre los cambios sociales y culturales de su época. Aquí te presento un análisis de algunas de sus canciones más emblemáticas.
Yesterday, 1965. Esta balada melancólica es una de las canciones más versionadas de la historia. La letra habla sobre un amor perdido y el arrepentimiento por no haber valorado lo que se tenía. La sencillez y la emotividad de la letra, combinadas con la melodía melancólica, la convierten en una canción atemporal que sigue resonando con el público. Eleanor Rigby, 1966. Esta canción es una reflexión sobre la soledad y el aislamiento en la sociedad moderna. La letra cuenta la historia de dos personas solitarias que viven vidas vacías y sin conexión con los demás. La canción es una crítica a la deshumanización de la sociedad y a la falta de empatía entre las personas. Strawberry Fields Forever, 1967. Esta canción psicodélica es un viaje a la infancia de John Lennon y a sus recuerdos de Strawberry Field, un orfanato del Ejército de Salvación en Liverpool. La letra es surrealista y onírica, con imágenes y metáforas que evocan la nostalgia y la inocencia de la infancia. La canción es un ejemplo de la experimentación musical y lírica de The Beatles en esta época. A Day in the Life, 1967. Esta canción es una obra maestra de la composición y la producción musical. La letra combina elementos de la vida cotidiana con reflexiones filosóficas sobre la existencia y la muerte. La canción es un ejemplo de la capacidad de The Beatles para crear canciones complejas y significativas que invitan a la reflexión. Hey Jude, 1968. Esta canción es un himno a la esperanza y al optimismo. La letra está dirigida a Julian Lennon, el hijo de John Lennon, que estaba pasando por un momento difícil tras el divorcio de sus padres. La canción es un mensaje de aliento y apoyo, que anima a Julian a seguir adelante y a encontrar la felicidad. Let It Be, 1970. Esta canción es un mensaje de paz y aceptación. La letra habla sobre la importancia de dejar ir las preocupaciones y confiar en que todo saldrá bien. La canción es un consuelo para aquellos que están pasando por momentos difíciles y un recordatorio de que siempre hay esperanza. Estas son solo algunas de las canciones más emblemáticas de The Beatles y sus letras. Cada una de ellas es una obra de arte en sí misma, con letras que invitan a la reflexión y melodías que evocan emociones profundas. La música de The Beatles sigue siendo relevante y popular en la actualidad, y sus letras continúan inspirando a generaciones de oyentes en todo el mundo. Los Beatles no solo fueron una banda de música increíblemente influyente, sino que también se convirtieron en un verdadero fenómeno cultural que trascendió las barreras de la música. Su impacto se extendió a la moda, el cine, el arte y la forma en que la gente se expresaba y pensaba. ¿Cómo lograron esto? Momento histórico, los Beatles emergieron en un momento de cambio social y cultural en la década de 1960. El mundo estaba experimentando transformaciones significativas en áreas como los derechos civiles, la guerra de Vietnam y la liberación sexual. La música de los Beatles, con sus letras que hablaban de amor, paz y unidad, resonó con una generación que buscaba un cambio y una identidad propia. Innovación musical, The Beatles fueron pioneros en la música pop. Experimentaron con nuevos sonidos, instrumentos y técnicas de grabación, creando un sonido fresco y original que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su música trascendió las barreras del idioma y la cultura, conectando con personas de diferentes edades y orígenes. Imagen y estilo, los Beatles no solo eran músicos talentosos, también tenían una imagen y un estilo distintivos. Su peinado, mop top, sus trajes elegantes y su actitud juvenil y desenfadada los convirtieron en íconos de la moda y en modelos a seguir para muchos jóvenes. Personalidad y carisma. Cada uno de los Beatles tenía una personalidad única y un carisma especial que los hacía atractivos para el público. John Lennon era el líder ingenioso y rebelde, Paul McCartney era el compositor melódico y encantador. George Harrison era el guitarrista introspectivo y espiritual, y Ringo Starr era el baterista divertido y simpático.
La combinación de estas personalidades creó una dinámica especial que conectó con los fans a un nivel personal. Medios de comunicación. La llegada de la televisión y la expansión de los medios de comunicación jugaron un papel importante en la difusión de la Beatlemanía. Los Beatles aparecían en programas de televisión, películas y revistas, lo que los convirtió en una presencia constante en la vida de las personas. Impacto social y cultural. Los Beatles no solo eran una banda de música, eran un símbolo de cambio y esperanza. Su música y su estilo de vida influyeron en la forma en que los jóvenes se expresaban, se vestían y pensaban. Los Beatles ayudaron a abrir el camino para una mayor libertad y expresión en la sociedad. El legado de The Beatles. El impacto de The Beatles en la cultura popular es innegable. Su música sigue siendo relevante y popular en la actualidad, y su influencia se puede ver en la música, la moda, el cine y el arte contemporáneo. Los Beatles trascendieron la música y se convirtieron en un fenómeno cultural que cambió la forma en que la gente escuchaba música, se vestía y se relacionaba entre sí. Su legado sigue vivo hasta nuestros días y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans en todo el mundo. La influencia de The Beatles se extendió mucho más allá de la música, dejando una marca indeleble en la moda, el cine y otras expresiones artísticas. Moda. El estilo mop top, el característico peinado de los Beatles, conocido como mop top, se convirtió en un fenómeno de masas entre los jóvenes de todo el mundo. Trajes y ropa informal. Los Beatles popularizaron los trajes entallados y la ropa informal, como los jerseys de cuello alto y las chaquetas de cuero, que se convirtieron en símbolos de la juventud moderna. Influencia en diseñadores. Diseñadores de moda de renombre, como Mary Quant y Yves Saint Laurent, se inspiraron en el estilo de los Beatles para crear sus colecciones. Cine. Películas icónicas. Los Beatles protagonizaron varias películas, como A Hard Day's Night y Help, que se convirtieron en clásicos del cine musical y capturaron la energía y el humor de la banda. Innovación cinematográfica. Estas películas utilizaron técnicas cinematográficas innovadoras, como la cámara en mano y el montaje rápido, que influyeron en la forma en que se hacían las películas musicales. Bandas sonoras memorables. Las bandas sonoras de las películas de los Beatles incluyen algunas de sus canciones más emblemáticas, que se convirtieron en éxitos mundiales. Otras expresiones artísticas. Arte de vanguardia. Los Beatles se relacionaron con artistas de vanguardia, como Andy Warhol y Peter Blake, y su música y su imagen influyeron en el arte pop y otras corrientes artísticas. Diseño de portadas de discos. Las portadas de los discos de los Beatles, diseñadas por artistas como Peter Blake y Klaus Bormann, se convirtieron en obras de arte en sí mismas y reflejaron la creatividad y la experimentación de la banda. Literatura y poesía. Las letras de las canciones de los Beatles, a menudo poéticas y reflexivas, influyeron en escritores y poetas de la época y siguen siendo estudiadas y analizadas en la actualidad. En resumen, la influencia de los Beatles en la moda, el cine y otras expresiones artísticas es innegable. Su estilo, su música y su actitud desafiante y creativa resonaron con una generación que buscaba un cambio y una identidad propia. Los Beatles no solo fueron una banda de música, fueron un fenómeno cultural que dejó una marca indeleble en la sociedad y en el arte. Su legado sigue vivo hasta nuestros días y continúa inspirando a artistas y creadores de todo el mundo. No solo fueron músicos influyentes, sino que también se convirtieron en figuras que abogaron por la paz, el amor y el cambio social a través de su música y sus acciones. Su postura en temas sociales y políticos. Paz y amor. En una época marcada por la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, los Beatles se convirtieron en símbolos de paz y amor. Sus canciones, como All You Need Is Love y Imagine, esta última de John Lennon en solitario, pero con un espíritu similar, transmitían un mensaje de esperanza y unidad en un mundo dividido. Revolución. La canción Revolution reflejó las tensiones políticas y sociales de la época,
pero también expresó el deseo de cambio y transformación. Los Beatles no se limitaron a criticar el sistema, sino que también promovieron la acción y la participación ciudadana. Igualdad y justicia. Los Beatles no abordaron directamente temas como la discriminación racial o la desigualdad de género en sus canciones, pero su actitud y sus declaraciones públicas reflejaron su apoyo a la igualdad y la justicia social. Espiritualidad y conciencia. George Harrison, en particular, se interesó por la espiritualidad y la filosofía oriental, y su influencia se puede ver en canciones como Within You Without You. Los Beatles promovieron la búsqueda de la paz interior y la conciencia individual como camino hacia un mundo mejor. ¿Cómo expresaron su postura? Canciones. Las letras de sus canciones transmitían mensajes de paz, amor, unidad y cambio social. Declaraciones públicas. Los Beatles utilizaron su plataforma para expresar sus opiniones sobre temas sociales y políticos en entrevistas y conferencias de prensa. Acciones. Participaron en eventos y campañas a favor de la paz y la justicia social, como la campaña Begging for Peace de John Lennon y Yoko Ono. El impacto de su postura. Conciencia social. Los Beatles ayudaron a crear conciencia sobre temas sociales y políticos importantes, como la guerra, la pobreza y la desigualdad. Movimientos sociales. Su música y su mensaje inspiraron a movimientos sociales y activistas que luchaban por el cambio y la transformación social. Cultura popular. Los Beatles influyeron en la cultura popular y en la forma en que la gente se expresaba y pensaba sobre temas sociales y políticos. En resumen, los Beatles no solo fueron músicos talentosos, sino que también se convirtieron en figuras que utilizaron su plataforma para promover la paz, el amor y el cambio social. Su postura en temas sociales y políticos dejó un impacto duradero en la sociedad y en la cultura popular, y su mensaje sigue siendo relevante y actual en nuestros días. El legado de The Beatles en la música contemporánea es innegable y su influencia perdura hasta nuestros días. A pesar de su separación hace más de 50 años, su impacto sigue siendo relevante y su música continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y oyentes. ¿Cómo se manifiesta este legado? Innovación musical. The Beatles fueron pioneros en la música popular. Experimentaron con nuevos sonidos, instrumentos y técnicas de grabación, estableciendo un nuevo estándar para la composición y producción musical. Su enfoque innovador abrió el camino para muchos artistas que les siguieron, y su influencia se puede escuchar en géneros tan diversos como el rock, el pop, la música indie e incluso la electrónica. Composición de canciones. The Beatles escribieron canciones que se han convertido en clásicos atemporales. Sus letras, a menudo poéticas y reflexivas, abordaban temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la condición humana. Su capacidad para crear melodías pegadizas y letras significativas ha influido en innumerables compositores de canciones. Álbumes conceptuales. The Beatles fueron pioneros en la creación de álbumes conceptuales, donde las canciones se entrelazaban para contar una historia o explorar un tema en particular. SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, es un ejemplo icónico de este enfoque y ha inspirado a muchos artistas a crear álbumes que van más allá de una simple colección de canciones. Uso del estudio de grabación. The Beatles utilizaron el estudio de grabación como un instrumento en sí mismo, experimentando con efectos de sonido, técnicas de grabación y arreglos musicales innovadores. Su enfoque abrió un mundo de posibilidades para la producción musical y ha influido en la forma en que se graba y produce música en la actualidad. Impacto cultural. The Beatles no solo fueron músicos influyentes, sino también un fenómeno cultural. Su música y su estilo de vida influyeron en la moda, el cine, el arte y la forma en que la gente se expresaba y pensaba. Su impacto cultural sigue siendo relevante y su legado se puede ver en la música, el arte y la cultura popular contemporánea. Ejemplos de su influencia. Bandas y artistas. Innumerables bandas y artistas han citado a The Beatles como una de sus principales influencias.
Desde bandas de rock como Oasis y Radiohead hasta artistas pop como Taylor Swift y Ed Sheeran, la influencia de The Beatles se puede escuchar en la música de muchas generaciones. Festivales y homenajes. Se han creado numerosos festivales y eventos en todo el mundo para celebrar la música y el legado de The Beatles. Estos eventos atraen a fans de todas las edades y nacionalidades y demuestran el impacto duradero de la banda en la cultura popular. Libros y documentales. Se han escrito cientos de libros y se han producido numerosos documentales sobre The Beatles, su música y su impacto cultural. Estos materiales son un testimonio del interés y la fascinación que la banda sigue generando en todo el mundo. En resumen, el legado de The Beatles en la música contemporánea es innegable. Su innovación musical, su composición de canciones, su uso del estudio de grabación y su impacto cultural han dejado una marca indeleble en la música y la cultura popular. Su influencia sigue siendo relevante y su música continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y oyentes en todo el mundo. La separación de The Beatles, uno de los grupos musicales más influyentes de todos los tiempos, fue un proceso complejo con múltiples factores contribuyentes. Aunque no hay una única razón definitiva, varios elementos clave jugaron un papel importante en la disolución de la banda. Diferencias creativas y musicales. A medida que los Beatles evolucionaron musicalmente, sus intereses y direcciones creativas comenzaron a divergir. John Lennon se inclinaba hacia un sonido más experimental y vanguardista, mientras que Paul McCartney se centraba en melodías más pop y accesibles. George Harrison, por su parte, buscaba una mayor libertad creativa y reconocimiento por sus composiciones, mientras que Ringo Starr, aunque menos involucrado en la composición, también tenía sus propias ideas y preferencias musicales. Estas diferencias creativas, aunque enriquecieron la música de los Beatles en un principio, eventualmente generaron tensiones y desacuerdos que dificultaron el trabajo en equipo. Presión y agotamiento. La beatlemanía y el éxito masivo que acompañó a la banda ejercieron una enorme presión sobre sus miembros. Las giras interminables, las demandas constantes de los medios y los fans, y la falta de privacidad afectaron su bienestar emocional y creativo. El agotamiento y el estrés acumulados contribuyeron a aumentar las tensiones internas y a erosionar la cohesión del grupo. Problemas personales. Los miembros de los Beatles también enfrentaron desafíos personales que influyeron en la dinámica de la banda. El matrimonio de John Lennon con Yoko Ono y su creciente dependencia de ella generaron fricción con los otros miembros, especialmente con Paul McCartney. Las dificultades matrimoniales de Paul McCartney y su relación con Linda Eastman también afectaron su estado de ánimo y su creatividad. George Harrison, por su parte, luchó por encontrar su lugar en la banda y por obtener el reconocimiento que sentía merecer por sus contribuciones musicales. Muerte de Brian Epstein. La muerte prematura del manager de los Beatles, Brian Epstein, en 1967 fue un golpe duro para la banda. Epstein había sido una figura clave en el éxito de los Beatles, no solo por su habilidad para manejar sus carreras, sino también por su papel como mediador y pacificador entre los miembros del grupo. Su ausencia dejó un vacío de liderazgo y contribuyó a aumentar las tensiones internas. Intereses individuales. A medida que los Beatles maduraban como artistas y como personas, sus intereses individuales y sus ambiciones fuera de la banda se hicieron más fuertes. John Lennon quería explorar otras formas de expresión artística y dedicar más tiempo a su activismo político y social. Paul McCartney quería formar su propia banda y seguir desarrollando su carrera musical en solitario. George Harrison quería lanzar su carrera como solista y explorar su interés por la música y la cultura india. Ringo Starr, por su parte, también quería tener más libertad para desarrollar sus propios proyectos. En resumen, la separación de The Beatles fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo diferencias creativas, presión y agotamiento, problemas personales, la muerte de Brian Epstein e intereses individuales. Aunque la disolución de la banda fue un momento triste para los fans,
también permitió a cada uno de sus miembros explorar su propio camino y desarrollar su potencial artístico al máximo. La separación de The Beatles en 1970 no significó el final de sus carreras musicales, sino el comienzo de nuevas y exitosas etapas en solitario para cada uno de sus miembros. A pesar de las diferencias que llevaron a la disolución de la banda, cada uno de ellos demostró su talento y creatividad individual, dejando un legado musical que continúa siendo relevante y apreciado en la actualidad. John Lennon. Lennon fue el primero en iniciar su carrera en solitario, incluso antes de la separación oficial de The Beatles. Su música se caracterizó por sus letras introspectivas, sus mensajes pacifistas y su experimentación sonora. Álbumes destacados: John Lennon / Plastic Ono Band, 1970, Imagine, 1971, Mind Games, 1973. Canciones icónicas: Imagine, Give Peace a Chance, Instant Karma, Working Class Hero. Legado: Lennon se convirtió en un símbolo de paz y activismo social, y su música continúa inspirando a generaciones de artistas y activistas. Paul McCartney. McCartney continuó su carrera musical con gran éxito, formando la banda Wings junto a su esposa Linda McCartney. Su música se caracterizó por sus melodías pegadizas, sus letras optimistas y su eclecticismo musical. Álbumes destacados: McCartney, 1970, Ram, 1971, Band on the Run, 1973, Venus and Mars, 1975. Canciones icónicas: Maybe I'm a Mess, Life and Let Die, Jet, Band on the Run. Legado: McCartney es considerado uno de los compositores más prolíficos y exitosos de la historia de la música, y su carrera en solitario ha sido tan prolífica como la de los Beatles. George Harrison. Harrison fue el Beatle que más exploró su lado espiritual y su interés por la música y la cultura india en su carrera en solitario. Su música se caracterizó por sus letras introspectivas, sus melodías emotivas y su experimentación con sonidos exóticos. Álbumes destacados: All Things Must Pass, 1970, Living in the Material World, 1973, Cloud9, 1987. Canciones icónicas: My Sweet Lord, What is Life, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, Got My Mind Set on You. Legado: Harrison es reconocido por su talento como guitarrista y compositor, así como por su espiritualidad y su compromiso con causas sociales. Ringo Starr. Starr se destacó por su carisma y su estilo de batería único, pero también por su carrera en solitario como cantante y compositor. Su música se caracterizó por su humor, sus letras sencillas y sus colaboraciones con otros artistas. Álbumes destacados: Sentimental Journey, 1970, Ringo, 1973, Midnight Viene, 1974. Canciones icónicas: It Don't Come Easy, Photograph, You're 16, Back of Google. Legado: Starr es valorado por su personalidad y su contribución a la música como baterista y cantante, así como por su capacidad para rodearse de grandes músicos en sus proyectos en solitario. En resumen, cada uno de los Beatles tuvo una carrera en solitario exitosa y prolífica, dejando un legado musical que continúa siendo relevante e influyente en la actualidad. El legado individual de cada uno de los Beatles es una prueba de su talento y creatividad, y su impacto en la música contemporánea es innegable. John Lennon. Legado musical: Lennon fue un pionero en la música rock y un letrista innovador. Sus canciones se caracterizan por su honestidad, su introspección y sus mensajes pacifistas. Su trabajo en solitario es un testimonio de su genio musical y su compromiso con la paz y la justicia. Impacto individual: Lennon se convirtió en un icono de la contracultura y un símbolo de la lucha por la paz y la libertad. Su música y sus declaraciones públicas inspiraron a generaciones de activistas y artistas. Paul McCartney. Legado musical:
McCartney es uno de los compositores más prolíficos y exitosos de la historia de la música. Sus canciones se caracterizan por sus melodías pegadizas, sus letras optimistas y su eclecticismo musical. Su trabajo en solitario es un testimonio de su talento innato para la composición y su capacidad para conectar con el público a través de la música. Impacto individual: McCartney es un icono de la música pop y un símbolo de optimismo y creatividad. Su música ha inspirado a generaciones de músicos y ha sido la banda sonora de la vida de millones de personas en todo el mundo. George Harrison. Legado musical: Harrison fue un guitarrista virtuoso y un compositor introspectivo. Sus canciones se caracterizan por sus melodías emotivas, sus letras espirituales y su experimentación con sonidos exóticos. Su trabajo en solitario es un testimonio de su talento como guitarrista y compositor, así como de su búsqueda espiritual y su interés por la música y la cultura india. Impacto individual: Harrison fue un pionero en la introducción de la música india en la cultura occidental y un defensor de la espiritualidad y la conciencia individual. Su música y sus creencias han inspirado a generaciones de músicos y buscadores espirituales. Ringo Starr. Legado musical: Starr es un baterista icónico y un cantante carismático. Su estilo de batería único y su personalidad entrañable lo convirtieron en uno de los miembros más queridos de los Beatles. Su trabajo en solitario es un testimonio de su talento como baterista y cantante, así como de su capacidad para rodearse de grandes músicos y crear proyectos musicales interesantes y diversos. Impacto individual: Starr es un símbolo de optimismo y buen humor. Su música y su personalidad han alegrado la vida de millones de personas en todo el mundo. En resumen, cada uno de los Beatles dejó un legado musical único e invaluable. Su música y su impacto individual han trascendido generaciones y fronteras, y su influencia se puede sentir en la música, el arte y la cultura popular contemporánea. Los Beatles no solo fueron una banda, fueron un fenómeno cultural que cambió la forma en que la gente escuchaba música, se vestía y se relacionaba entre sí. Su legado sigue vivo hasta nuestros días y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans en todo el mundo. El impacto duradero de The Beatles en la música y la cultura es un fenómeno que trasciende generaciones y fronteras. Su legado es tan vasto y profundo que sigue resonando en la música contemporánea y en diversas expresiones culturales. Los Beatles se convirtieron en un símbolo de la juventud, la rebeldía y la libertad de expresión. Su música resonó con una generación que buscaba un cambio y una identidad propia, y su impacto se extendió más allá de la música para influir en la moda, el cine y otras expresiones artísticas. En una época marcada por la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, The Beatles se convirtieron en embajadores de paz y amor. Sus canciones transmitían un mensaje de esperanza y unidad en un mundo dividido, y su influencia se extendió a movimientos sociales y activistas que luchaban por la paz, la igualdad y la justicia. Legado. El legado de The Beatles es innegable y su influencia perdura hasta nuestros días. La banda dejó una marca indeleble en la música y la cultura. Su innovación, creatividad y mensaje resonaron con millones de personas en todo el mundo y su legado continúa vivo hasta nuestros días. Su música y su impacto cultural han trascendido generaciones y fronteras, y su influencia se puede sentir en la música, el arte y la cultura popular contemporánea.